Muy buenas tardes, bienvenidos a Extra Ciudadano. Les contamos que hoy día estamos con un gran invitado, don Raúl Oliva, que es abogado laboralista. Don Raúl, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Mire, la pregunta nosotros es lo que queremos saber, ¿qué son los derechos laborales? Necesito eso. Permiso. Bueno, derechos laborales, proteger sus derechos como persona dentro de la empresa, proteger su seguridad y proteger también sus cotizaciones previsionales. ¿Ah? Eh, Protegerlo del exceso de carga, el exceso de peso. En fin, un conjunto de normas que empezaron a nacer hace aproximadamente un siglo atrás, Sí. en una época en que los trabajadores eran simples arrendadores de prestación de servicios, sin derecho a cotizaciones previsionales, sin derecho a vacaciones, sin derecho al límite de la jornada de descanso, sin derecho al pago de las horas extraordinarias. En fin, había un sistema profundamente injusto, muy marcado en la época de las salitreras, en que el trabajador, además de no tener derechos, no se le pagaba con dinero, sino con fichas, etcétera. Eh, Le contaba a usted antes de iniciar el programa que hay viejas tradiciones en el norte de Chile de las masacres ocurridas durante las protestas de los trabajadores en tiempo de la salitrera. Una de ellas es la de la Escuela Santa María de Iquique en el año 1906. El primer código del trabajo nace en Chile en el año 31, 1931. Y de ahí para acá ha habido una batalla permanente de las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, por ir mejorando sus derechos. Lamentablemente en Chile, durante la dictadura militar, un, eh, se formuló por el don José Piñera, hermano del presidente actual, un plan laboral que destruyó prácticamente todos los derechos que tenían los trabajadores, entre ellos los derechos a negociación, los derechos a organizarse sindicalmente, en gran parte, ¿no? Y muchos de los derechos, por ejemplo, derechos que tienen que ver con la seguridad social, con la sala cuna, con, en fin, un montón de otros derechos. Entonces, el sistema de derechos laborales que se encuentra inserto en el Código del Trabajo tiene por objeto proteger al trabajador en una situación en que el trabajador no es igual frente al empleador. ¿Mm? A pesar de que la Constitución proclama la igualdad ante la ley, un trabajador y un empleador cuando se sientan frente a frente, uno buscando trabajo y el otro ofreciendo trabajo, no son iguales, porque en Chile funciona el que lo toma o lo deja. ¿Ah? O sea, el empleador ofrece unas condiciones y el trabajador si le gusta bien, si no, no. Entonces por eso tenemos en Chile un sistema muy bajo de remuneraciones, entre otras cosas. Claro. Esos son los derechos laborales. El trabajador tiene derechos de ciudadanía dentro de la empresa, es decir, tiene derecho a la libertad de opinión, tiene derecho a no ser discriminado, tiene derecho a que se le pague las remuneraciones, que se respete un horario de trabajo, una jornada de trabajo, que se le trate con respeto dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Todos esos derechos están contemplados, es una larga enumeración la que yo tendría que hacer. Pero yo diría que en Chile, en materia de derechos laborales, todavía estamos eh, a años luz, ¿ah?, de los derechos que los trabajadores tienen en otros países. Si bien es cierto, por ejemplo, y esta es una pelea que no para nunca. Hoy día estamos en la pelea por las 40 horas, es decir, por disminuir las 45 horas que tenía Chile. Menos de un siglo atrás, 80 años atrás, varios trabajadores en Chicago, Estados Unidos, murieron peleando por una jornada de 48 horas, cuando había jornadas de 12 horas, de lunes a sábado. ¿Ah? En la Inglaterra de la Revolución Industrial, en el año 1760, 1800, etcétera, los trabajadores laboraban, hombres, mujeres, niños, sin control de hora. El ¿Ah? Día del Trabajador, ¿por qué será? Es el día de la matanza de Chicago, ¿ah?, en que una manifestación obrera fue reprimida por la policía y murieron varios trabajadores. A consecuencia de ello, ese día pasó a ser denominado Día Internacional del Trabajo, Exactamente. porque
se luchó durante decenas de años después de eso, para lograr una jornada de 48 horas, que todavía no se logra en todas partes del mundo. A veces formalmente, pero de manera encubierta, como también sucede en Chile, los trabajadores no solo laboran 8 horas diarias, sino 10, 12 o más. De manera tal que ese es el origen del nacimiento. Hoy día, como le decía, estamos en la jornada de 40 horas. Tenemos hoy día un derecho a 15 días hábiles de vacaciones. En otros países hay 3 semanas de días hábiles, o sea, vienen siendo 26, 27 días de vacaciones. Según los años del trabajador, igual puede aumentar un día de vacaciones. Son las que se denominan vacaciones progresivas, que exigen haber trabajado 10 años para un empleador. Eso le da derecho a un día extra, un día hábil extra, y después cada 3 años va ganando otro día, cada 3 años. Vacaciones progresivas se llaman. Pero yo le estoy contando de casos como en Italia, por decir algún país, en que los trabajadores tienen 13 semanas en verano, tienen 2 semanas y media en invierno, en fin, tienen mucha más festividad, mucho más descanso. Justamente el derecho al descanso, el derecho, por tanto, a una vida familiar, el derecho a la recreación, a divertirse, a no estar trabajando, ¿no? ¿Verdad? Derechamente, es un derecho que en Chile no está regulado. No está regulado, no es una preocupación de la Constitución o de la ley, etcétera. Estamos hoy día en plena batalla por mejorar o porque se respete el derecho al descanso. En esta zona tenemos una gran cantidad de trabajadores marítimos. Sí, Ellos son las primeras víctimas de la falta de descanso. Después usted tiene, perdón, los trabajadores que practican el buceo. También son víctimas de un trabajo tremendamente duro, tremendamente riesgoso. Normalmente está muriendo algún joven, ¿no verdad?, buzo. De manera tal que en Chile todavía falta mucho que caminar para que los trabajadores tengan efectivamente una protección adecuada. Además, hay algo que tiene que cambiar en Chile, que yo espero que todos estos movimientos sociales de los últimos meses ayuden un poco a cambiar la mentalidad empresarial. Son muy pocos los empresarios de los cuales uno puede hablar ejemplarmente en Chile. La gran mayoría simplemente le hace el quite a las normas laborales. Prefiere pagar multas en lugar de cumplir las normas. ¿Por qué? Porque dice, mire, las multas me sale más barato pagar multas que cumplir con la ley. Así es, esa es la situación de nuestros trabajadores. Don Raúl, también quisiera preguntarle ¿por qué solo se pagan 11 años de imposición? Siendo que un trabajador puede trabajar toda una vida en la misma organización. ¿De imposiciones? Sí, perdón, de 11 años. De servicio. Sí, de servicio le pagan. Sí, mire, en Chile se pagaban hasta el año 1982, en plena dictadura, ¿no verdad? Hasta esa fecha, creo que era el 1 de septiembre de 1982, se pagaba todos los años de servicio del trabajador. Como empezó una época, ¿no verdad?, durante la dictadura, empezaron a beneficiarse seriamente las empresas y no los trabajadores, hubo una reforma legal impuesta por la dictadura, un decreto, ¿no verdad?, un decreto de ley, perdón, por el cual se limita, ¿no verdad?, el número de años a todas las personas que hayan empezado a trabajar antes de esa fecha. Como usted comprenderá, hoy día es muy difícil encontrar una persona que haya estado trabajando a principios del año 81, 80 o a principios del año 82 y que hasta el día de hoy siga trabajando. Estamos hablando de más de 40 años. Eso tendrían que ser personas que hoy día estén en los 65, 68, 70 años. 70 años. Esa es la razón por la cual se cambió. Y se puso un límite de 11 años. Y posteriormente se le introdujo otro límite en el gobierno de Ricardo Lagos, que fue el límite de 90 UFs por mes. Entonces, el monto de la remuneración solo puede llegar hasta las 90 UF. Y hay otro límite bien jodido, que en el caso de la quiebra de las empresas, cualquiera que sea la remuneración del trabajador se reduce al ingreso mínimo.
O sea, mire, como le decía antes respecto a la pregunta anterior, hay muchas cosas que cortar en relación con la defensa de los derechos de los trabajadores. Sí. Don Raúl, igual en este estallido que hubo, se vio mucho acá en la zona local de nosotros, de Puerto Montt, que en los extremos, de repente hay como organizaciones o empresas que no resguardaban la seguridad de sus trabajadores, por ende muchas veces en vez de entrar en las noches, a las 10 de la noche, hacían entrar a las 9 o bien trabajadores que trabajan en la noche, la hacían salir también a las 9 de la mañana, a las 8, pero ellos llegaban a su casa a las 12. A lo que voy yo es el resguardo, la seguridad, el bienestar, lo que conlleva si no hay alguna inspección, no hubo en ese momento, dejaron sin ningún Quedaron en el tipo limbo, en sí, sin limbo. protección. Bueno, eso es cierto, es bien lamentable. Pero mire, aquí lo que todo trabajador debe saber es que las empresas actúan, a los trabajadores los ven como números, ¿ah? Los trabajadores son costos, no son personas. Entonces, claro, las acciones de resguardo a los trabajadores, sacarlos una hora prudente y llevarlos hasta sus casas es un costo que las empresas no están dispuestas a pagar. ¿Ah? Y como aquí tenemos muy pocos sindicatos, ¿no, verdad? Y tienen debilitada su capacidad negociadora, porque hay una vía antisindical muy fuerte, entonces, claro, los trabajadores no tienen muchas posibilidades de negociar este tipo de prestaciones que son habituales, ¿ah? Están ligadas a todos los derechos sindicales, derecho a negociación colectiva, derecho a huelga, etcétera. Por eso le digo yo, en materia del trabajo nosotros estamos al debe como país. ¿Ah? No hemos, por ejemplo, el país ha aprobado normas, tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que son muy progresistas. Sin embargo, no han sido incorporadas al ordenamiento nacional porque tienen que ser presentadas en el Parlamento y tienen que ser ratificadas por el Parlamento para que pasen a regir en Chile. Lo mismo se produce respecto de los convenios sobre el trabajo marítimo o los convenios sobre la seguridad en el mar o los convenios sobre la protección ambiental o sobre el cambio climático. O sea, todo eso que representa avance para la gente de a pie en el país, ¿ah? Que le trae beneficio al conjunto de la población, bueno, son tratados internacionales que el Estado de Chile no firma. ¿Mm? Y no lo firma porque tiende a haber una opción, son medidas más restringidas. Por ejemplo, todas las protecciones sobre el medio ambiente significan mayor restricción a las inversiones. Y en Chile es muy barato invertir porque a nadie se le obliga realmente a hacer eh, estudios de impacto ambiental serios. Aquí los estudios de impacto ambiental que tienen que tienen que hacer las empresas, estos estudios de impacto ambiental los financian las propias empresas. Entonces el Estado lo que hace a través del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, es ver si el estudio está bien hecho, etcétera. Pero aquí se han aprobado cosas horrorosas, ¿ah? Que al final ha sido la gente en las calles las que las han echado para atrás, como el proyecto Pascualama, ¿ah? Que en el norte buscaba, ¿no es verdad?, sacar los glaciares que existen porque debajo hay oro. ¿Ah? Y esos glaciares son no sé, pues es un patrimonio, es parte de la vida, de que exista vida en esa zona del país. Es lo que nos está pasando con el agua en Chile, ¿no? La mayoría de las fuentes de agua en Chile hoy día son de propiedad privada. ¿Ah? Y nosotros tenemos, no sé, que repartir en Puerto Montt no sé cuántos miles de litros diarios, ¿no, verdad? Porque tenemos zonas rurales y zonas urbanas sin agua potable, lo cual es un crimen. Si usted mira Chiloé, se va a dar cuenta que Chiloé, la mayor parte del agua se suministra a través de comités de agua potable rurales. En Chiloé hay un montón de ciudades que no tienen alcantarillado. ¿Ah? ¿Ah? Entonces hay unos temas que son de interés nacional y unos temas que son de interés particular. Y esa contradicción nosotros la tenemos. Y como vamos a conversar más adelante, esa contradicción es la que está en la actual constitución. ¿Ah? Por eso una inmensa mayoría de chilenos quieren cambiar esto. Igual la pregunta es, don Raúl, ¿qué pasa con las persecuciones laborales? ¿Puede haber sanciones al respecto? ¿Existen sanciones Sí, pero fíjate que limitadas. ¿Ah? limitadas? Es limitada, sí. Bueno, hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de perseguir el acoso laboral hoy día. ¿Mm?
Está duramente castigado también el acoso sexual. Pero el acoso es una realidad que existe, que todos sabemos que existe, pero que es de difícil prueba en los tribunales. ¿Mm? Todos sabemos, conocemos las formas de acoso, ¿eh? Pero convertirlo eso en una prueba de manera tal que un juez decida, mire, aquí ha habido un caso de acoso y sancione a los acosadores, es un tema extraordinariamente complejo, extraordinariamente difícil. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se legisla se hace tomando tantos resguardos, ¿ah?, que al final eh, hace muy difícil que estas situaciones se ventilen en tribunales. Los casos de acoso sexual, que son muy frecuentes en la realidad, llegan muy contados a los tribunales de justicia. Y los casos de acoso laboral suelen ser en una buena parte rechazados. ¿Mm? Porque inclusive en la mentalidad de algunos jueces, ¿no, verdad? En la mentalidad de algunos jueces hay cosas que no consideran acoso laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, conozco una experiencia de una persona que practica la profesión judicial eh, en otra ciudad de Chile, por supuesto, que dice que todas las nanas son iguales y por tanto considera a los trabajadores como nanas, ¿no es verdad? Y en consecuencia esa es una razón para desestimar cualquier reclamo de un trabajador. Es muy complejo eso. Hay otras materias en las que se ha avanzado, como es la no discriminación, ¿eh? Pero en materia de discriminación nosotros hoy día tenemos algo que es casi imposible para ir al tribunal. ¿Cuál es la discriminación de remuneraciones entre hombres y mujeres? Sí. ¿Mm? Hay un principio en materia laboral que establece que a igual función corresponde igual remuneración. Sin embargo, en la realidad eso prácticamente nunca es así. Nunca es así. Entonces, sí, sin embargo, ¿cómo llega uno a eso? Porque hoy día en la mentalidad del Código del Trabajo, las normas establecidas en el Código son algo así como sagradas. Porque si usted tiene una remuneración en el contrato, no puede después ir a reclamar, oiga, me están pagando menos. No, le están pagando lo que establece el contrato. Claro. ¿Mm? No le, no le están pagando lo que corresponde. Y si usted dice, bueno, pero mire que hay una discriminación, sí, pero no hay ninguna norma que ampare la discriminación por competencias. Dice, este hombre es más competente que la mujer. Y hasta allí llegamos. ¿Mm? Estos derechos, yo le podría decir a usted que la Constitución chilena, cuando habla de la igualdad, dice, hombres y mujeres en Chile son iguales. La pregunta que yo le hago a cualquier mujer, ¿usted considera que los hombres y las mujeres en Chile son iguales ante la ley? Sí. Yo le digo que no. No tienen igualdad de remuneraciones. O sea, eso es lo que aspiramos. Claro, no tienen, si usted mira el Parlamento, no hay la misma cantidad de hombres que mujeres en el Parlamento. Si usted mira el gobierno, no hay la misma cantidad de ministros, subsecretarios, hombres que mujeres. No hay paridad en ninguna parte. Miren las concejalías, los municipios. Y miren las empresas. En las empresas los gerentes son hombres. ¿Usted cree que pueda cambiar eso, sí? ¿Futuro? Obvio, obvio. Ahí, Sí. por ahí vamos, yo creo, ¿no? Sí, sí, pues claro que puede. O sea, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque es una inequidad, es una desigualdad que no tiene ninguna explicación. Ninguna explicación. Mire, las mujeres hasta el año 49, 1949, en Chile, no tenían derecho a voto. ¿Sí? Sí, no afectaba tanto los derechos. Cuando triunfó la Revolución Norteamericana, la Revolución de Independencia, dictaron su constitución en 1776, establecieron que todos los hombres son libres e iguales, pero no se referían a las mujeres, porque las mujeres desde la constitución norteamericana tuvieron que pelear durante muchísimos años para llegar a tener derecho a voto. Igual las mujeres en Inglaterra, en Francia, en España, bueno, y en Chile. En 1949 tuvieron las mujeres derecho a voto después de la lucha de mujeres muy valientes, muy heroicas. Y esas mujeres lograron derecho a voto en las elecciones municipales. Como 8 años más tarde lograron votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. 8 años más tarde. Sí, pues. Y así siguen las cosas. Imagínense cómo hay igualdad ante la ley si la cultura, por ejemplo, chilena es una cultura que discrimina a la mujer.
Por lo que yo le decía, usted busque cargos importantes y va a encontrar que son hombres. ¿Ah? Vaya usted a los bancos, una mujer puede ser ejecutiva. Sí, ¿Mm? sí. A las mujeres se las contrata, si usted viera, hoy día se cuidan, porque hay una prohibición de discriminación en los avisos comerciales, en el Código del Trabajo. Pero, hace algunos años atrás, los avisos pedían buena presencia, Con la foto y todo. con foto y todo, claro. Inclusive, ya a mí me tocó ver avisos en la década del 80, que se exigía buenas piernas para entrar a un trabajo. ¿Se fija? Bueno, todas estas cosas hoy día, esta cultura machista, estos resabios de patriarcado que existen en Chile, están presentes en la realidad. Y hay muchas esferas en la realidad donde usted va a llegar que se va a dar cuenta de que efectivamente en Chile no existe plena igualdad. Por eso el movimiento de las mujeres en Chile por la plena igualdad y por la paridad tiene tanta importancia. ¿Ah? A Chile le va a hacer pero muy bien apostar por la paridad. Porque aunque sea difícil alcanzarlo, es una meta que permite que el país se mueva y avance. ¿Mm? Y esa paridad tiene que hacerse también en la empresa. Mire, bajo mi responsabilidad, con mi ayuda y de otras amigas y amigos, logramos apoyar la formación del primer sindicato de mujeres tripulantes de la Marina Mercante chilena. ¿Mm? Se fue el primer sindicato. ¿Mm? Eso fue hace un par de semanas atrás. ¿Mm? Pero justamente uno de los reclamos que ellas hacen es que las empresas navieras no contratan mujeres, pues. ¿Ah? Hay un poco más de 100 mujeres contratadas en Chile. Estamos hablando de 10.000 trabajadores. ¿Mm? Entonces, dígame usted que no cree que haya discriminación. Le doy la oportunidad de cambiar su respuesta. Sí, no, pero yo lo estaba mirando en otra parte. En otro sentido. Sí, en otro sentido, pero súper bien lo que está diciendo. Comparto totalmente. Don Raúl, ¿qué piensa usted de la Constitución? Sí, el gran tema. En boga. Bueno, mire, nosotros hay toda una discusión del momento en que nació la Constitución. Nació en el año 80, esa Constitución fue discutida y aprobada por un grupo de asesores, pero aprobada por 4 generales. ¿Mm? Y por el dictador del momento, Augusto Pinochet. Pero más allá de eso, la Constitución esa estableció un modelo de funcionamiento de la sociedad, de concepción de la sociedad. Y ese modelo de funcionamiento, para hacerlo cambiar, ¿no es verdad?, hay que lograr unas mayorías en el Congreso que son prácticamente imposibles. 3/5, que 3/5 es una suma altísima, o 2/3. Entonces, por eso se pudo hacer las siguientes trampas. Porque no hay que ser ingenuo a la hora de revisar las normas legales. Toda norma legal tiene una intencionalidad. Entonces, en la Constitución de 1980, por ejemplo, para hablar del tema de pensiones, se estableció que todo chileno tiene derecho a una pensión. ¿Sí? Sí. Entonces, enseguida la norma dice, los privados podrán administrar sistemas de pensiones igual que el Estado. Muy bien. Y enseguida dice, el sistema de pensiones solo se podrá ser modificado por una ley orgánica constitucional, o sea, que tenga a lo menos 2/3. ¿Ya? Y al día siguiente, bueno, o 2 días después, 3 días después, don Augusto Pinochet dicta un decreto, él, sin discutirlo con nadie, lo dictó él, que crea el sistema AFP en Chile. Entonces, él lo dicta con su propia firma, sin pedirle firma a nadie, pero para modificar eso se requiere 2/3 en el Congreso. En estos años, en los 30 años que ya hemos pasado, han habido varios intentos por modificar eso y nunca se ha podido. Entonces, hoy día todas las iniciativas, ideas que circulan sobre cómo mejorar las pensiones son sin tocar el sistema AFP. ¿Qué es el sistema AFP? Son 5 empresas que concentran el 100% del mercado de pensiones.
excepto las poquititas que están por el lado del INP, ¿no verdad? Sí. Y ese dinero es una cifra para la cual faltan ceros. ¿Ah? Son alrededor de 140.000 millones de dólares. ¿Ah? Es una cifra enorme de dinero. Ese dinero se invierte en acciones, fondos mutuos y otras formas de inversión, la mayoría en el mercado nacional y otra parte en el mercado internacional. De esa administración resulta una rentabilidad para las pensiones. Y nosotros, por ley, tenemos que pagarle a los que hacen esa administración una comisión. Entonces, sin embargo, si la administración es mala y hay pérdidas, como suele ocurrir cada cierto tiempo, nosotros igual seguimos pagando las comisiones. Sí, igual. ¿Ah? Pagamos. O sea, pagamos por la mala administración de estos privados que controlan la FP. Y estas FP de más en más son tan buen negocio para los dueños, para los controladores, que han pasado a comprar fondos de pensiones de otros países. Entonces nosotros, que tenemos unas pensiones miserables, indignas, estamos ayudando a que las pensiones en otros países sean mejores. En Canadá, por ejemplo. Sí. Entonces, este tipo de trampas se establecieron en la Constitución. En la Constitución de 1980 no hay ni una sola palabra sobre el derecho a vivienda. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda está exclusivamente entregado al sector privado. Y el Estado lo que hace es pagar subsidios para que porque como las personas no tienen plata para comprarse su vivienda, entonces el subsidio, ¿quién se queda? Esos privados que construyen. ¿Mm? ¿Para qué hablar del derecho a la educación? El derecho a la educación en Chile ha estado cambiando en los últimos años gracias a los movimientos estudiantiles del año 2006, 2011, etcétera, de los pingüinos para adelante. Se cambió la Ley General de Educación, pero en el fondo sigue igual el sistema educacional chileno. El derecho a la salud, la Constitución dice, el derecho a la salud se asegura a todos los habitantes de Chile. Este podrá ser ejercido por privados y por el sector público. Entonces, en toda la Constitución rige un concepto que se llama de Estado subsidiario, que esa es la madre del cordero del problema que tenemos con los derechos en Chile. ¿Por qué? Porque el Estado subsidiario significa que el Estado chileno no puede desarrollar ninguna actividad económica si no es mediante una ley de quórum calificado, o sea, 2/3. Entonces tiene que estar de acuerdo prácticamente todo el Congreso en Chile, sin oposición de la derecha, para que se pueda dictar una ley que cambie algún aspecto de la vida nacional. Fíjese que este concepto de Estado subsidiario es como el Estado le reconoce a los privados la posibilidad de ofrecer servicios para satisfacer cualquier tipo de derecho, permitió la privatización de todas las empresas eléctricas y permitió la privatización de las empresas sanitarias. Por tanto, el agua en Chile es controlada por empresas privadas que ya no son chilenas, sino que son extranjeras. Y a un privado le interesa que usted tenga una buena calidad de agua, un buen sistema de alcantarillado, un buen sistema de tratamiento de agua, o le interesan sus utilidades. Lo que hemos logrado probar en 20 años de privatización de empresas sanitarias es que en realidad a lo que a las empresas les interesa, es más de 20 años, 25 años, a lo que les interesa son sus utilidades. A las empresas eléctricas les interesan las utilidades. No les interesa el bienestar de nuestra gente. Entonces, la Constitución de 1980, a pesar de sus reformas, sigue teniendo la raíz. Es como una camisa de fuerza que impide que se hagan cambios de verdad en materia de derechos en Chile. Impide, no ha sido posible, y el que no se dé cuenta de eso está francamente ciego. Entonces, si usted no cambia, no termina con esa Constitución y no abre una Constitución distinta donde los derechos se garanticen, esto de garantizar los derechos no es un invento de los chilenos. La verdad es que en todos los países desarrollados del mundo los derechos
no se declaran, como aquí. Usted tiene derecho a esto, tiene derecho. No, se garantizan. Por ejemplo, el derecho a vivienda se garantiza en muchos países europeos como el derecho a vivir en un espacio de 27 metros cuadrados por persona. Por tanto, una familia de un matrimonio o un hombre con su pareja y un niño o niña, no sé, 3 personas, necesitan 81 metros cuadrados de vivienda. Pero la ley establece además, porque la Constitución dice usted, le garantizo una vivienda de calidad. Entonces esa vivienda tiene que tener calefacción, tiene que tener cocina, tiene que tener... ¿Eso es imposible? No, no, porque el habituallamiento de la casa es barato. Es más caro construir la casa, las casas se construyen con subsidio, bueno, pero el número de metros, eso se puede garantizar. ¿Cómo puedo garantizar yo, por ejemplo, el derecho a la salud? Si yo establezco una garantía respecto al derecho a salud y si el Estado no me da la calidad y el nivel de atención de salud que yo quiero, yo puedo presentar un recurso contra el Estado o simplemente me puedo ir a una clínica privada y después le paso la factura al Estado. ¿Se fija? Eso es. Entonces, la posibilidad de tener derechos garantizados, como el derecho a la educación gratuita, el derecho a la salud de calidad gratuita, es decir, en los países europeos, usted se da cuenta, inclusive hasta en Portugal, uno de los países más con menos nivel de desarrollo relativo, lo que tiene usted es un sistema de salud que parece una clínica de primera, como la clínica universitaria en Puerto Montt, la clínica de Puerto Montt. Las personas llegan a clínicas de verdad. La atención de urgencia es inmediata, la atención de especialistas es inmediata. ¿Ah? Esto de hacer colas, ¿ah? Largas esperas para tener hora con un especialista son cosas criminales. Yo encuentro criminal que una persona que tiene una afección que es grave y que tiene que ver a un especialista tenga que pasar 2 o 3 meses. Las personas se mueren antes. Esto es inhumano. ¿Ah? Bueno, y todos estos problemas tienen que ver con una constitución que es inmóvil, que no deja moverse a nadie. ¿Ah? Una de las cosas que tiene que cambiar en la constitución que nos demos es su forma de modificar, porque la sociedad está cambiando permanentemente. O sea, la constitución no es como en los siglos anteriores, no el siglo XIX, el siglo XX, algo así como algo sagrado, intangible, no se puede mover. No, es simplemente una ley fundamental, súper importante. Yo estoy de acuerdo que hay derechos que tienen que protegerse unos más que otros. Está bien, eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Porque en estos días ha surgido una campaña desde el mundo evangélico, en que dicen, mire, se nos va a quitar el derecho a la propiedad. Es lo más ridículo que he escuchado. Es una infamia, una mentira. Yo no sé cómo gente que profesa ideas cristianas pueda decir mentiras de ese tamaño, sin arrugarse, sin tenerle temor a Dios. ¿Se fija? Eso es absurdo. Otra gente ha dicho, otros han dicho de ese mismo sector, que se va a terminar con la libertad religiosa en Chile. Imagínese la guerra que sería terminar con el derecho que cada persona tiene a expresar su idea religiosa donde quiere y como quiera. Eso es absurdo. Son grandes cuentos de terror de los cuales vamos a ver mucho en estos días. ¿Ah? Pero la verdad es que lo que está pasando hoy día en Chile es que los chilenos quieren que se empiece a producir un cambio. Escuché a la presidenta del Tribunal Constitucional, doña María Luisa Abraham, que es de esta zona, pariente de los Brahma acá. Ya. Entonces, ella dice que la gente se está haciendo expectativas sobre expectativas respecto del cambio constitucional. No, yo la verdad vivo conversando con gente que está por terminar con la AFP, que quiere mejores pensiones, con los estudiantes que quieren una educación de calidad y gratuita, estoy conversando con la gente que está sobreendeudada en Chile. Nadie espera que una norma legal, por importante que sea, les cambie su situación. Lo que todo el mundo entiende que hay que cambiar es que hay que sacar esta camisa de fuerza para que el Chile pueda desarrollarse, crecer, para que todo el país florezca, para que las personas sientan que tienen derecho, para que las personas puedan, por ejemplo, reclamar, mire, nosotros queremos proponer una iniciativa de ley. Hoy día no podemos, ¿no verdad? Hoy día, mire, queremos, hay un senador, un diputado, no sé qué, en fin, que está haciendo pésimo su pego, ha sido pillado en un acto de corrupción. Bueno, el referéndum revocatorio, echarlo abajo. Lo mismo con un alcalde, con un concejal.
Todo eso se puede poner en la ley. Bueno, facilitar el cambio de las normas constitucionales son muy rígidas. ¿Ah? Imagínense que llegamos a un acuerdo internacional respecto del tema de la paridad, y en Chile no hay paridad. Entonces vamos a tener como dije, un tratado internacional en el que se aprueba que haya paridad de género, ¿no, verdad? Pero Chile no firma el tratado, y por tanto en Chile no hay paridad. Entonces, la legislación de los tratados internacionales, por ejemplo, debería ser incorporada directamente al sistema interno. Vamos a ser un país más moderno, más avanzado, más libre, más desarrollado. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Okay. Muchas gracias, don Raúl. Sí. Bueno, y encantada también por su presencia, ¿cierto? Agradecer su información, todo muy bien claro y preciso y conciso también por los tiempos que estamos ahora. Nos aclaró muchas dudas, se lo agradezco nuevamente, esperando que vuelva a participar de nuestra... Encantado, con el mayor gusto. Muchas gracias. Bueno, me voy a despedir. Antes decir que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten, no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Así que muchas gracias, nos vemos luego.